Entonces, como vieron en la clase con la profesora Carolina, donde vieron los factores que condicionan la microbiota en cada alimento, ustedes ya vieron que cada alimento tiene una microbiota particular, es decir, tiene microorganismos que están asociados con estos alimentos y cada asociación microorganismo-alimento es específica. Y esto está condicionado, como le explicó la profe, por los factores que los distintos factores y los distintos factores físico-químicos que poseen estos alimentos, ya sea la cantidad de sal, la actividad agua, etc. Y también por el ambiente, ¿sí? Entonces, la presencia de microorganismos en los alimentos no significa necesariamente un peligro para el consumidor o una calidad inferior del producto. Cada bocado de alimento que nosotros consumimos, de alimentos, tiene microorganismos presentes y generalmente consumimos sin darnos cuenta levaduras inocuas, también consumimos mohos y levaduras, algunas bacterias e incluso algunos virus. Salvo aquellos alimentos que estén esterilizados, que se consuman estériles, que se venden en el mercado y que son muy poquitos, como por ejemplo la leche ultra pasteurizada, los demás alimentos no están estériles, entonces pueden presentar todos estos microorganismos. Sin embargo, el consumo de estos alimentos en general no nos enferma. Entonces, ¿cuándo se convierten estos alimentos en potencialmente peligrosos para el consumidor? Generalmente, después de que se han violado los principios básicos de inocuidad del alimento, de higiene, no solamente del alimento y desinfección de la zona donde se elabora y se transforma en el alimento, sino también tiene que ver la pureza de la materia prima, es decir, cómo la materia prima se ha tratado para poder luego llegar a esos procesos de elaboración y transformación. Entonces, en general, podemos decir que en los alimentos encontramos 4 tipos de microorganismos. Los microorganismos marcadores, que son los que vamos a desarrollar en esta clase puntualmente, los microorganismos útiles, que ya van a desarrollar en una clase especial con el profe Enrique, que tenemos las levaduras, que son productoras de alimentos, también los que participan en la descomposición de la materia orgánica y también se utilizan para reducir la cantidad de residuos en los diversos establecimientos, los residuos que nos quedan, los efluentes, por ejemplo. También tenemos los microorganismos alterantes, que vamos a ver un poco en esta clase, que son algunos microorganismos que producen alteraciones en los alimentos, y luego vamos a comenzar a ver, porque después lo van a ver en las clases siguientes, el mundo de los microorganismos patógenos, que son aquellos que sí producen un daño al consumidor porque producen enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, dentro de los microorganismos marcadores, podemos decir que es un grupo que está constituido por microorganismos y o sus productos metabólicos, cuya presencia en determinados alimentos y a ciertos niveles puede utilizarse para evaluar la calidad existente o mejor, para predecir la vida útil del producto y o su seguridad frente a los patógenos transmitidos por alimentos. Tiene 2 objetivos la búsqueda de estos microorganismos marcadores. Uno de los objetivos está asociado fundamentalmente a los organismos de control, es decir, a aquellos organismos de control, tanto nacionales como también municipales o provinciales, que controlen justamente la producción y la venta de estos alimentos. Entonces están enfocados todos estos objetivos a la protección del consumidor, ¿sí? Entonces todos estos organismos van haciendo distintos análisis de estos alimentos con el objetivo de proteger al consumidor. Y otro segundo objetivo que está enfocado, focalizado al productor de alimentos, porque el productor de alimentos, entonces, mediante la búsqueda de estos microorganismos marcadores, puede generar o evitar las pérdidas económicas a través de monitorear el uso de buenas prácticas de manufactura o de puntos críticos de control durante la producción de estos alimentos a través de la búsqueda de estos microorganismos marcadores. Hoy no sé qué pasó con mi cámara. Esperen un... ¿Ahí me ven? No, Caro. A ver. Esperen un minuto. ¿Ahí? No. Por ahí sí. ¿Sí? Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿por qué se utilizan estos microorganismos marcadores y no se buscan directamente los patógenos, que son los que justamente generan el riesgo al consumidor? Porque su detección es más fácil, es segura y mucho más económica que la de los microorganismos patógenos. La búsqueda de los microorganismos patógenos es muy engorrosa porque ya vamos a ver algunas técnicas. Las técnicas de cultivo de estos microorganismos son mucho más caras, llevan mucho más pasos y son difíciles de detectar en general en los alimentos, los microorganismos patógenos, porque en primer lugar tenemos una amplia variedad de patógenos que podemos buscar, pero además estos suelen estar, no siempre, pero a veces suelen estar en bajo número, entonces son muy difíciles de detectarlos, ¿sí? Y a veces una pequeña proporción de microorganismos patógenos nos puede provocar enfermedad. Entonces es mucho más fácil buscar indicadores que nos estén indicando justamente la presencia probable de estos microorganismos patógenos en los alimentos. Dentro de los microorganismos marcadores tenemos dos tipos, los que llamamos índices y los que llamamos indicadores. Los microorganismos índices son aquellos microorganismos cuya presencia en el alimento indica la posible presencia simultánea de patógenos ecológicamente relacionados, ¿sí? Pero no implica la certeza absoluta de la presencia de estos patógenos. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, muy conocida, que habita el intestino de animales de sangre caliente, también es índice de virus entéricos, es decir, si yo encuentro en un alimento Escherichia coli, quiere decir que tuvo una contaminación de origen fecal y por lo tanto no solamente puede haber Escherichia coli, sino que también puede haber virus entéricos y todos aquellos microorganismos que también habiten el mismo intestino, es decir, están ecológicamente relacionados por su hábitat. En cambio, los que llamamos indicadores son microorganismos o subproductos metabólicos cuya presencia en un número que exceda un valor de referencia experimentalmente preestablecido puede advertir sobre deficiencias en la calidad microbiológica del alimento o la inocuidad. Es muy importante esto que nos dice la definición de que exceda un valor de referencia experimentalmente preestablecido, porque a lo mejor ya vamos a ver cuáles son los indicadores, pero puedo tener un indicador, pero las normas que justamente manejan la detección de estos microorganismos en los alimentos me van a indicar cuántas UFC por gramo o cuántas bacterias puedo tener por gramo por mililitro de ese alimento, y si excede la cantidad de microorganismos en el que tengo en el alimento un número preestablecido, puedo tener riesgo. Si no excede ese número, no. Esto ya está preestablecido de antemano y para cada alimento los riesgos son distintos. No son lo mismo los riesgos para un alimento que se consume crudo que los riesgos para un alimento que se consume con un tratamiento térmico, es decir, cocido. Entonces, este número, que es muy importante, va a estar en la norma rectora que tenga el país, que acá en Argentina es el Código Alimentario Argentino. Entonces, no solamente importa que esté el microorganismo en sí, sino en qué número y en qué alimento, ¿sí? Eso después ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, pero todos los microorganismos indicadores deben reunir una serie de criterios o características para poder ser indicadores. Primero, deben estar presentes y ser detectables en todos los alimentos cuya calidad o la falta de ella debe ser juzgada. Segundo, su crecimiento y número debe tener una correlación negativa directa con la calidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? A mayor calidad, menor cantidad de estos microorganismos, o a menor calidad, mayor cantidad de estos microorganismos. Deben ser detectados y enumerados fácilmente y poder ser distinguibles de otros miembros de la microbiota de ese alimento. Es decir, yo debo tener técnicas fiables que detecten este grupo o el grupo que yo quiera detectar de microorganismos indicadores y no se me confunde con otro grupo que también puede habitar el alimento y que no sean indicadores. Deben ser enumerables en un corto periodo de tiempo, preferiblemente o idealmente una jornada laboral. No siempre esto pasa, pero por lo menos deben ser enumerables en cortos periodos de tiempo, y su crecimiento no debe verse afectado negativamente por otros componentes de la microbiota alimentaria. Es decir, la presencia de un indicador X no puede ser alterada negativamente por la presencia de otros microorganismos que también habiten el alimento. Bueno, ¿cuáles son los principales grupos de microorganismos indicadores en los alimentos?
Bueno, tenemos el gran grupo de las enterobacterias, tenemos las enterobacterias en sí, y dentro de las enterobacterias vamos a ver que tenemos grupos particulares que se utilizan como indicadores, como las coliformes totales, las coliformes fecales y Escherichia coli. Luego tenemos otras bacterias que se llaman bacterias aerobias mesófilas totales, mohos y levaduras, estafilococos aureus coagulasa positiva y anaerobios sulfitos reductores. Todos estos son los indicadores más buscados en alimentos. En general, cada grupo indica distintas cosas, pero si los tomamos a todos en conjunto, podemos decir que en general un elevado número de estos indicadores puede estar referido a las condiciones de almacenamiento y conservación que tuvo ese alimento, ¿sí? Me puede indicar fallas o deficiencias en esto, me puede indicar fallas en los tratamientos térmicos, por ejemplo en la cocción, es decir, no llegué a la temperatura que debía llegar y entonces estos microorganismos, algunos grupos me van a indicar eso en particular. Las condiciones de manipulación. Piensen en alimentos que sean muy manipulados, por ejemplo, un sándwich de miga, donde yo tengo que poner el pan, tengo que poner el queso, el jamón, la mayonesa, y soy un manipulador de alimentos, soy el que estoy elaborando ese alimento, pero no cuento con todos los requerimientos para elaborar ese alimento, guantes, cofia y demás, y entonces lo manipulo con mis manos, y de ahí llegan entonces los microorganismos a este alimento. Y luego tenemos la recontaminación, o también denominada contaminación cruzada, que esto habitualmente suele suceder. Supongamos algún ejemplo es un alimento que tenía un tratamiento térmico para hacerlo inocuo, por ejemplo un pollo, lo puse en el horno, realicé la cocción, entonces le realicé un tratamiento para hacerlo inocuo, pero luego lo metí en una heladera y arriba, en el estante de arriba de la heladera, coloqué carne cruda, que generó jugos que empezaron a resumar y caen por casualidad, por accidente, sobre este pollo que ya está cocido y me lo recontamina. Otro ejemplo muy común es lo mismo, pero con algún alimento que se consuma crudo. Por ejemplo, la carne, los jugos de la carne también me resuman sobre alguna ensalada que tengo abajo en la heladera, o más fácilmente también en una tabla, por ejemplo, de cortar. Supongamos, vamos a hacer un asado, entonces pusimos la carne arriba de la tabla, salamos la carne, la ponemos para que se realice la cocción sobre el asador, pero en la misma tabla corto la lechuga y el tomate para hacer la ensalada. Y ahí tenemos entonces la contaminación cruzada desde el alimento crudo hacia el alimento que también se consume crudo y que no va a tener, en este caso, ningún tratamiento para hacerlo inocuo. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos grupos, pero de cada uno de estos grupos vamos a ver sus características generales, que indican su presencia en un alimento, y las técnicas que se utilizan en el laboratorio para poder detectar estos microorganismos y enumerarlos. Entonces, vamos a recordar, creo que lo han visto ya en la materia de legislación, pero vamos a recordar un poco que la norma rectora en Argentina es el Código Alimentario Argentino. En el Código Alimentario Argentino están todos los alimentos detallados con todas las características que tienen que tener, organolépticas, físico-químicas y también microbiológicas. No solamente me dice qué microorganismos debo buscar, sino que también me dice qué técnicas debo usar para poder buscar esos microorganismos. Este Código Alimentario Argentino lo podemos encontrar disponible en la página del ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y el Código Alimentario Argentino siempre me pide que busque microorganismos por métodos oficiales. ¿Para qué? Para poder ser comparable entre laboratorios. Y casi siempre, si bien puedo usar algunas otras técnicas, usa las normas BAM, que están dentro del Manual de Bacteriología Analítica, o las normas ISO. Y antes de empezar entonces con las características de estos microorganismos y con las técnicas que se utilizan para poder evaluarlos, vamos a recordar un poquito lo que ustedes vieron el año pasado en la microbiología general y que tenían que estudiar para esta clase, que eran los distintos métodos de siembra que teníamos para los microorganismos. Y teníamos métodos para enumerar microorganismos y métodos para aislar microorganismos. Dentro de los métodos para contar o enumerar microorganismos teníamos los métodos de recuento en medio sólido y los métodos de recuento en medio líquido.
Dentro de los métodos por recuento medio sólido teníamos varias técnicas de siembra, pero voy a hacer alusión a dos nomás, la siembra por embebido y por superficie. Y vamos a recordar un poco cómo era. En la siembra por embebido, en una placa estéril colocábamos 1 mililitro del inóculo con una micropipeta o con una pipeta estéril, y luego colocábamos el medio de cultivo temperado a unos 45 o 47 grados para que no se mueran los microorganismos. Mezclábamos homogéneamente la placa con el medio y el inóculo y dejábamos solidificar y luego incubábamos, ¿sí? En las condiciones que fueran las específicas para ese microorganismo que voy a buscar. Las colonias luego las podíamos observar creciendo tanto en la superficie del medio como embebidas en el medio. En cambio la siembra por superficie, teníamos una placa estéril en la cual colocábamos el medio de cultivo, lo dejábamos solidificar y luego colocábamos con micropipeta una alícuota de 0,1 mililitro en la superficie del agar y luego con una espátula de Drygalski, que era un elemento que esterilizábamos por la técnica del flameado, comenzábamos a colocar este inóculo homogéneamente sobre la superficie del agar, dejábamos que se absorba este inóculo, incubábamos y cuando las colonias ya habían crecido, las observábamos creciendo sobre la superficie. Y entonces yo podía contar la cantidad de colonias que había y esto me daba la idea de la cantidad de unidades formadoras de colonias por gramo de alimento o por mililitro de alimento. En el caso del método del número más probable, que era el recuento en medio líquido, lo que teníamos era una batería de tubos, usábamos 3 diluciones. ¿Se acuerdan las diluciones que siempre eran al décimo? 3 diluciones consecutivas. En cada dilución podíamos tener 3 o 5 tubos, podíamos tener tubos por triplicado o por quintuplicado, y entonces lo que hacíamos era evaluar en cada uno de esos tubos distintos atributos, como podía ser la presencia, la producción de algún producto por parte de los microorganismos o el consumo de algún sustrato. Se utilizaban solamente para para hacer el recuento los tubos positivos. Estos tubos positivos, la cantidad de tubos positivos en cada dilución, nos daba el número característico que ingresábamos a la tabla de Macready y esta nos terminaba dando el número más probable de bacterias por mililitro o por gramo de alimento. ¿Sí? Era un método estadístico un poco más complejo que la siembra o el recuento medio sólido. Y luego, por último, y esto ya no es una técnica de recuento, sino que es una técnica para aislamiento de microorganismos, teníamos el aislamiento por agotamiento, la técnica de estrías en placa, donde lo que hacíamos teníamos una placa de Petri estéril, con medio de cultivo ya solidificado sobre ella, y con una anza de cultivo tomamos una alícuota y comenzábamos a hacer estrías en distintas direcciones, y el objetivo del uso de esta técnica era obtener colonias aisladas al final de las últimas estrías que habíamos realizado. Al principio, los microorganismos, había mucho inóculo, crecían en forma confluente, unos pegados al lado del otro, y al final tenía colonias separadas que podía volver a reaislar y separar. Ya vamos a ver por qué les cuento todo esto, porque en cada una de las técnicas podemos utilizar distintos métodos de esto. En algunos vamos a usar números probables y en otros vamos a usar recuento medio sólido o incluso las técnicas de aislamiento para poder detectar estos indicadores.